Muchísimas gracias, la Fundación Anaheim. Mando un poco de agua para poder efectuar. Ok. Espero que todo esté muy bien. Ha sido una semana bastante intensa. Terminando Shabbat, entramos a Shavuot y tuvimos acá una actividad en casa el día domingo. Estuvieron presentes 12, 15 personas en casa. Y bueno, hablamos de todo un poco, pero principalmente de la importancia, cuál es el mensaje de Shavuot para las naciones y cómo llevar eso a la práctica, cómo traducirlo en la vida de cada quien. En la clase pasada, hubieron varias preguntas al respecto de temas que en realidad, ideas que fueron nuevas para mí. Una de ellas trajo Alicia, al respecto de el gallo y el corazón, tienen un vínculo. La idea era completamente nueva para mí, quedé curioso al respecto y no tuve el chance, debido a las preparaciones y preparativos para la fiesta, para poder indagar al respecto. Así que estoy pendiente de eso. Lo segundo fue la plegaria de Leshem Yehud. Aún no tengo una respuesta clara, pero sí. Pero hay una parte de Leshem Yehud que no sería apto que uno haga, lo digo porque dice Beshem Kol Israel, la parte que dice en el nombre del pueblo judío. Solamente un judío puede decir, la plegaria fue hecha a modo de que un judío la diga. Y por eso dice Beshem Kol Israel. Por eso dice en el nombre del pueblo judío. ¿Cuál es la idea principal? La idea principal de esa plegaria es la intención, y es que la persona lo hace, una de las formas como que explica el Hasid Chabad, es que lo hace, por así decir, como una representando a todo el pueblo judío. Si algún otro judío no está haciendo ese precepto, entonces es como si la persona que dice Beshem Kol Israel, en nombre de todo el pueblo judío, está como cumpliendo los preceptos en nombre del pueblo, de todo el pueblo. Es una intención global, lo cual no va en concordancia con la idea para el Ben Noach, la persona que no es judía, porque no puede decir Beshem Kol Israel en el nombre del pueblo judío. Eso es lo que tengo de Beshem Yehud. Si aún la plegaria de Shem Yehud es una plegaria, es una parte del rezo que sea apropiado decirlo, no tengo respuesta clara al respecto, y espero el día de mañana poder tener ya una respuesta clara, si no, el resto podemos abarcarlo en el resto de la clase. En las primeras clases hemos visto al respecto del quinto fundamento de Maimónides, que solamente es apropiado rezarle a él. Ahí nos estamos enfocando en esta serie de clases, abarcando cada uno de los puntos del comentario de Maimónides a la Mishnah de Sanedrin en el capítulo 10, específicamente el quinto fundamento y qué nosotros podemos aprender de esto. Hemos hablado sobre la idea de cómo Dios se embiste en las Sefirot, en las cualidades divinas, pero las cualidades divinas no es que son Dios mismo, no es la esencia de Dios mismo, sino que Dios se embiste. Y vimos el ejemplo de embestirse, vestirse con algo. Y cuando yo toco las ropas, por ejemplo, en el ejemplo del rey, cuando yo abrazo al rey, si bien es cierto estoy tocando las ropas del rey, pero de alguna forma las ropas están unidas al rey, están adaptadas. El rey y las ropas están adaptadas a él para que podamos tener vínculo con el rey. Pero no es que las ropas sean el rey mismo. Entonces, esto a modo de ropaje. También las sefirot se pueden entender como kelim, como recipientes. Los recipientes solamente son el mecanismo por el cual Dios envía su flujo divino, es decir, las bendiciones, la prosperidad, todas las cosas físicas al mundo. Y vimos que en la clase pasada que dónde es que ocurre un cambio es en el flujo divino, en lo que se llama ashpa'ah. En la ashpa'ah es donde ocurre un cambio. Los Haz Shalom decir que debido a que ocurre un cambio, vamos a decir que ocurre un cambio en Dios. No, no es así. Haz Shalom no es así.
Lo que cambia es como la forma de revelación la vitalidad de las cosas, lo que uno recibe, pero no así la esencia de Dios. Con esto, en base a eso, vamos a poder entender las siguientes secciones del tema, y acá vamos a terminar con esta clase, vamos a terminar esta sección de solamente es apropiado rezarle a él. En la próxima clase vamos a continuar con la idea de Memutzoim, de todo lo que tiene que ver con la idolatría, con los intermediarios. Vamos a tocar ese tema y vamos a abarcarlo también en distintos momentos. Tema amplio, el tema del rezo. No podemos abarcar cada uno de los detalles, pero sí podemos abarcar de forma general, de alguna manera, para que las ideas bases, las bases queden bien planteadas, bien concretas. Ok. Continuamos entonces con estudiando el libro de Derech Mitzvoteja, el camino de estos mitzvot, escrito por Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch, el tercer rebbe de la dinastía de Chabad Lubavitch, quien explica en tres diversos modos. Primeramente, habla la parte legal del asunto, luego la parte cabalística del asunto, lo analiza, y luego explica la parte hasídica del tema. Parte hasídica del tema, y el propósito es explicar las razones de los preceptos. Nosotros estamos en la sección que se llama Shoresh Atfilo, y está hablando Shoresh Mitzvahs Atfilo, y está hablando sobre, ¿qué quiere decir Shoresh Mitzvahs Atfilo? Quiere decir la raíz del precepto de la plegaria. Y en sí mismo, todos los 49 capítulos del cual dedica el Tzemach Tzedek, que ese es el título como generalmente se lo conoce, debido a una obra que él escribió que se llama Tzemach Tzedek. El Tzemach quiere decir brote de justicia. Se refiere a un brote vegetal, una planta. Entonces, todas las 49 secciones están basadas en el comentario, en lo que el Sifri, que es un midrash, dice sobre el versículo de que no hay una nación como la nación del pueblo judío, que siempre que siempre que le claman Behol Koireinu Elav, que siempre que lo llamamos a él. Porque entonces el versículo no dice a Dios, no dice ninguno de los nombres de Hashem, dice a él, Eilav. El Sifri viene y dice Eilav a él y no a sus cualidades divinas. Y en base a eso viene a explicar el Tzemach Tzedek y aclarar muchos conceptos que están tanto en la ley judía como en la Kabbalah, y de allí viene y habla en un lenguaje hasídico para entender esto y bajarlo a la vida propia. Entonces estamos estudiando estas secciones para aclarar la idea de que solamente es apropiado rezarle a él. ¿Por qué Rambam utiliza el lenguaje él? No dice Dios, no dice el creador, no dice el todopoderoso, no dice la inteligencia superior, dice él. Ok, vamos entonces. De todo lo que hemos venido hablando, todo el análisis que hemos venido trayendo en cada una de las distintas, en las dos clases anteriores, esa es la razón por la cual los sabios de bendita memoria de Midrash Rabo, de Parashat Shmeis, en el Midrash Rabbah, un Midrash, se llama el Gran Midrash, Parashat Shmeis, en la sección de Shemot, Éxodos, al respecto del tema de lo que le dijo Moshe Rabbeinu, sea sobre él la paz, es decir, que en paz descanse, eso quiere decir normalmente, y ellos me van a decir, Dios le dice Moshe a Dios, un momento, cuando yo vaya donde el pueblo judío me va a decir, bueno, ¿y cuál es el nombre? Es decir, ¿cómo se va a revelar Dios?
Entonces, cuando le digo cuál es el nombre, esto está en Shemot 3:13. Va a amarlo, ¿qué le va a decir a ellos? ¿Qué le va a decir al pueblo? Moshe estaba pidiendo, entonces dice, Moshe estaba pidiendo que le hiciese saber el santo bendito sea su gran nombre. Entonces el santo bendito sea le contestó a Moshe, mi nombre buscas saber. Y le respondió, de acuerdo a mis acciones, yo soy llamado. Voy a traducirlo de esa forma. Lefi masai, de acuerdo a mis acciones, ani nikro. Yo, nikro, soy llamado. No, en otras clases traduje de la forma yo me llamo, que es más adaptado al como nosotros hablamos. Sin embargo, quiero ser específico en esta traducción. Ani nikro. Yo soy llamado. ¿Por quiénes soy llamado? Soy llamado por la gente, por la creación. Y dice, a veces Shani Nikro, a veces yo soy llamado Kil Shakai, el poderoso que es todo suficiente. A veces soy llamado Tzvakois, el dios de las huestes. A veces soy llamado Elohim, el juez. A veces soy llamado Havaye, el trascendente. Cuando yo juzgo a las criaturas, sigue el Midrash diciendo, como que Dios le está hablando a Moshe, le está diciendo, cuando yo juzgo a las criaturas, yo soy llamado Elohim, soy llamado Dios. Y cuando yo hago guerra contra los malvados, yo soy llamado Dios de las huestes, Dios de los ejércitos. Y cuando yo calculo las transgresiones de la persona, yo soy llamado Kel Shakai, soy llamado el poderoso que todo es suficiente. Y cuando yo me compadezco de mi mundo, yo soy llamado Havaye, yo soy llamado el Dios trascendente, el eterno, el Señor. Porque no es Havaye, sino el nombre Havaye, el nombre de las 4 letras, no es sino la mide, la característica, la revelación de piedad, de compasión. Y hasta acá llega el lenguaje del Midrash, y esto fue traído en Pardes, dice el Tzemach Tzedek, esto fue traído en Pardes, Sha'ar Dalet Perek Beis, en el portal 4, el capítulo 2. En este Midrash se ve muy claro que estos nombres que se le dan a Dios se refieren a la esencia del Creador, bendito sea, literalmente. Se está refiriendo precisamente a la esencia de Dios. Como el Midrash mismo dice, y esa es una de las reglas en la Torah es Meduyekat betachlis adiyuk. Esta es una de las cosas que siempre el Rebbe de Lubavitch repetía. La Torah, solamente el Rebbe de Lubavitch, sino todos los Rebbes en Chabad decían, la Torah está escrita en un lenguaje que es exactamente las palabras necesarias para que se pueda entender correctamente el mensaje que se quiere dar. No hay una letra de más, no hay una palabra de más, no hay una palabra de menos. ¿Qué es lo que dice el Midrash? Ani nikro kel shakai. Ani nikro Elohim. Yo me llamo de tal nombre. Yo me llamo con otro nombre. En negría la palabra yo, ani. En negría. ¿Qué es lo que Midrash está diciendo entonces? Explica el Tzemach Tzedek. Se está diciendo que él, la esencia misma de Dios, y a pesar de que dice, de acuerdo a mis acciones, Ani Nikra, yo me llamo, se entiende entonces que esos nombres no son él mismo desde la perspectiva de su esencia, el mitzat maso, sino desde la perspectiva de sus acciones, sus actividades, lo que él hace. Es decir, ahora en un lenguaje cabalístico, cabalístico, hasídico, es decir, a como él se embiste en su investimiento en las sefirot, para generar en ellos y por medio de ellos las acciones en este mundo, el mundo físico, todo lo que el mundo físico requiere.
de la luz para existir, de la noche para mantenerse, del agua, de todos los detalles, y esto también incluso el cuerpo mismo de las personas y los detalles cada uno. Para juzgar a las criaturas por medio de la cualidad de Geburah, la que está incluida en las cualidades de sabiduría, entendimiento y conocimiento, y el resto de las santas cualidades. Entonces, luego que él se embiste en las cualidades para darle todo lo que requiere al mundo, entonces él se puede llamar, literalmente se le puede llamar Elohim, juez, poderoso, todopoderoso. Pues este nombre está señalando el juicio. Pero no es que el nombre está dirigido a la cualidad del juicio, sino a la esencia misma de Dios, que se embiste en el aspecto de juicio. Sin embargo, la mida por sí misma, la cualidad divina por sí misma, tiene otro nombre. ¿Cuál es el nombre de la mida de juicio? El nombre es severidad, Gvura. Hoy din, o se le llama juicio, din. Hoy pajad, o miedo. Y no la llamamos Beshem Elohim, no la llamamos Elohim, no la llamamos Dios. A la esfirá de Gvura no decimos, este es Dios. Porque no es Dios, sino, y aquí trae un nuevo concepto, sino es emanada de Dios. Y cuando Él, bendito sea, se embiste en el aspecto de victoria y en el aspecto de reconocimiento, es para pelear con los malvados, es para pugnar contra los malvados. Entre paréntesis dice, pues esto es por medio del aspecto de victoria, como está escrito, Vayez nitzham al begadai. Vayez quiere decir, y se esparció, nitzham, en el versículo, el contexto en Yeshayahu, esto está en Yeshayahu 63:3, en el versículo, el contexto, nitzham es es un dícese para la sangre de la gente. Entonces por eso dice, entonces se esparcirá la sangre de ellos sobre mis vestimentas. Pero realmente la palabra que se utiliza en hebreo, la raíz es de Netzach. Netzach quiere decir victoria. ¿Por qué se le llama así? Explican los comentaristas ahí en el texto. ¿Por qué no dice la palabra literalmente sangre? Porque la sangre en sí mismo es lo que le da a la persona la continuidad, el mantenimiento para que pueda continuar. Y en sí mismo el término Netzach está vinculado tanto con victoria, se puede traducir como victoria, y se puede traducir como eternidad. Como algo que se mantiene, algo que está constante, que sigue y no para. Constancia, esa es la mejor palabra de traducir. Netzach es constancia. Amrar Beisenes Ram Livraja, y dijeron nuestros sabios de bendita memoria, esta victoria, esta victoria, esta constancia es la construcción de Jerusalén. Y al respecto de la guerra contra el pueblo de Amalek, el pueblo bíblico de Amalek, también está escrito, también el Neitzach Israel, dice, la victoria de Israel o la constancia de Israel no va a mentir. ¿A quién se está refiriendo? Está refiriendo a Dios. Uno de los nombres de Shem, lo sincero es Netzach. Netzach Israel. La constancia del pueblo judío, la eternidad del pueblo judío, no va a mentir. Jule. Esto está en Samuel primero, 15:29. Como se dice, como se va a explicar esto en otro lugar. Entonces, ¿cuál es el nombre? El nombre que tiene relación con el atributo divino de Netzach, de victoria, de constancia, el nombre Hashem Tzavakois, el todopoderoso de los ejércitos, de las huestes celestiales.
y de acuerdo a cómo él se embiste en las que mencionamos, en las midot, todo de brincar de español a hebreo siempre es sencillo. De acuerdo a las midot, de acuerdo a las cualidades divinas que mencionamos anteriormente de Netzach y Hod, de victoria, de constancia y reconocimiento, Hod, y cómo el aspecto de ejército y guerra, etcétera, dice él, hay mucho más aclaración al respecto de esto. Mi padre dice, menciona el nombre de su padre. Él dice, va a mencionarlo en otros lugares y lo va a aclarar. Esta fue la sección 5, sección 6, capítulo 6. Mi colmoco en Move Native Gamkey, de todas formas, se entiende también, se entiende muy bien cómo es que Dios mismo, desde la perspectiva de su esencia, no tiene ningún nombre que hable sobre él. ¿Y por qué? Porque el nombre, de nuevo, el nombre habla de lo que, la naturaleza de la cosa. Las palabras, los conceptos, son definiciones. Y un concepto de definición es algo que está limitado. Esto no aplica para la esencia de Dios mismo. Dice el Tzemach Tzedek entonces, porque no es aprehendido en ninguna letra la esencia de Dios mismo, no puede ser aprehendida del verbo aprehender, captar. No puede ser captado en ninguna letra o en ninguna cualidad, Dios libre, como escribieron todos los místicos, todos los cabalistas. A pesar de que dijimos que, al contrario, es necesario saber cómo los nombres, cómo estos nombres hablan sobre la esencia de Dios mismo. Y no solamente hablan de las cualidades divinas. Es decir, en el momento que decimos un nombre, estamos dirigiéndonos y la intención debe ser a Dios mismo, la esencia de Él, que no puede ser definida. Y esos nombres no nos estamos refiriendo, Dios libre, a las cualidades tal cuales. Dice algo muy fuerte acá. Y aquel que hace la intención, aquel que menciona los nombres, con la intención de dirigirse a las firot, a las cualidades divinas mismas, es como alguien que le está rezando a un Dios que no es Dios mismo. Claro, para nada. Es decir, si alguien le reza a las fires, a las cualidades divinas, es como lo que esté haciendo idolatría. Tal cual. Pero todo este tema, como es, cuando uno menciona el nombre, es como hemos explicado anteriormente. Pues ciertamente, ciertamente hemos aclarado anteriormente en las demás clases que los nombres señalan a las cualidades específicas. Y dar el ejemplo, el Shem Kel, el nombre del Todopoderoso, cómo se revela, el nombre poderoso es como Dios se revela en la cualidad de Gesed, de bondad. Pero él mismo, él, no hay nombre, hacemos él mismo, no es ninguna de estas cualidades. Por eso esa es la razón por la cual Dios mismo no puede tener un nombre que digamos, este es el nombre.
Este es, ta. ¿Qué quiere decir nombre? Una definición tal cual. No podemos decir, bueno, esta es la definición, esto es él. Generalmente podemos hacer más lo que no es él que lo que es él. Sin embargo, nuestra tarea ahorita debe ser tratar de entender lo mayor posible de la forma positiva. A través de que uno trata de entender qué quiere decir todo lo positivo, todo lo que yo puedo tratar de entender de cómo él se revela. Y cuando ya llegue al top, de que ya no comprendo, entonces allí accedo a comprender de Dios de forma negativa, es decir, todo lo que no es él. Si él no es esto, entonces eso me da a mí ya información de la grandeza de él. Por eso no podemos darle ningún nombre, dice. Ningún nombre a la esencia misma de él. ¿Cuál es la esencia misma de él? Es desde la perspectiva de su esencia misma, de su existencia, su esencia misma, antes de que se invistiese, antes de que se invista en las cualidades divinas. Pero cuando se inviste en en sus cualidades divinas, por medio de que condensa su luz, es decir, su revelación grande, para investirse en la sefirá, en la cualidad de Gesed o Gvura, resulta que cuando en ese investimiento que él adquiere, por así decirlo de alguna manera, adquiere un nombre, un título y un título específico. Ejemplo de esto es cuando se inviste en la midá de Gesed, se llama Josid de Haston, se llama piadoso, se le llama piadoso, y que le gusta hacer piedad. Cuando él, en el investimiento mismo, en la esfera de Gvura, se le llama guerrero, Gibor, Bejule, etcétera, Dayan. A pesar de que no se hace ningún cambio en Dios mismo, Dios libre y guarde, a pesar de que está en una esencia específica, sino que ¿por qué es que nosotros vemos un cambio en cómo Dios se revela? Porque así, desde nuestra perspectiva, a nosotros nos parece así. Y trae el ejemplo que está en el Pardes, una obra que se llama Pardes, del ejemplo del agua, el agua que está en una vasija de vidrio, que en sí mismo los colores del agua, si uno cambia los colores del agua, si uno cambia los colores de las vasijas, el agua se ve desde afuera, se ve como que hubiese cambiado el color. Pero en sí mismo el agua continúa abstracta sin ningún color. Entonces, si desde afuera lo llamamos, entonces al agua se le llama agua roja. Si la vasija es roja, entonces al agua se le llama roja. Pero no hay ningún cambio en el agua, sino a cómo se está revelando el agua, cómo nosotros lo vemos. Sin embargo, desde la perspectiva de este título, ¿cuáles títulos? Dios tiene nombres y tiene títulos. Bondadoso, tiene nombres específicos, tiene kinuim, títulos que se le llama. Desde la perspectiva del título, nosotros lo llamamos a él directamente. Cuando decimos el piadoso, nos estamos refiriendo a él directamente. Esto de que eres piadoso, ¿a qué se refiere? A cómo se inviste en la midad
de Gesed, de la bondad, de la piedad. Pero no es que Dios mismo adquiere, no es que Dios mismo adquiere ahora ese título, Él es eso. Para aclarar. Y así como hay una diferencia, explica, y así como hay una diferencia, para aclarar más la idea, y así como hay una diferencia entre Hosed y Gesed, entre piadoso y bondad, pues la mida, la cualidad por sí misma se llama bondad, Gesed. Y la persona que adquiere esta bondad se llama bondadoso, piadoso, Hosed. Y así de igual forma es la diferencia entre la sabiduría y alguien sabio. Que todo el concepto, toda la información, el conocimiento se le llama sabiduría. Y la persona que adquirió, que adquiere esa sabiduría, se le llama sabio. Etcétera. Y así con todo el resto de las cualidades. Y eso, con ese nombre nos dirigimos a la persona. Bueno, si una persona estudió mucha ciencia, entonces se le llama doctor, PhD, como lo que sea. Y así nos dirigimos a la persona. Pero no es que la esencia de la jochma, no es que la esencia de la sabiduría desde la perspectiva del título. Es decir, palabras más simples. No es que a la sabiduría no la llamamos por sí misma sabio o sabia, sino es solamente cuando es adquirido por alguien. A la sabiduría, cuando es adquirida por alguien, entonces llamamos, a eso le llamamos sabio o sabia. A la bondad, cuando es adquirida, se le llama bondadoso, bondadosa. Igual ocurre, este es un ejemplo para entender lo siguiente. Desde la perspectiva del investimiento de la luz abstracta, luz simple de Dios, es decir, su revelación, de nuevo, luz es revelación, desde la perspectiva de cómo se inviste, siendo que lo llamamos sabio, al ser que se inviste en Jochma, en la sabiduría, nosotros lo llamamos con uno de los nombres que habla sobre la sabiduría. ¿Cuál es ese nombre? El nombre se conoce Ya, Yud Hei, K. Seguramente han visto la famosa palabra Hallelujah, que quiere decir alaben a Dios. Se refiere a Dios como se inviste y el título que adquiere a través de que se invistió en la cualidad de sabiduría. Y desde la perspectiva de su investimiento para ser Josid, para ser un piadoso, porque se está invistiendo ¿dónde? En el atributo de Gesed, de bondad. Nosotros entonces lo llamamos Eloika, lo llamamos el poderoso, etc. Resulta entonces que este nombre no se refiere a la midá específica, al atributo específico de Gesed, a la medida específica de sabiduría, a la medida específica de bondad, el alemahuso y vehatzmuso isborech, sino que nos referimos a la esencia de Dios mismo. Nada más que este nombre es llamado con este nombre cuando condensó la simpleza de su luz, la simpleza
No se puede definir tampoco su revelación, a Godel, su gran revelación, legislabish besoyar prati, para investirse en un título específico, y así se vuelve, lo llamamos el sabio, porque está investido en la sabiduría, y etcétera. El bondadoso, porque está investido en Gesed. El juez, porque está investido en Gevura, y así, etcétera. Y a pesar de que se condensó a sí mismo, se ocultó a sí mismo, por palabras, condensó la revelación de sí mismo. De todas formas, incluso cuando está investido en la bondad de Gesed, él mismo, él es una unidad simple, abstracta, tal cual como es antes del Tzimtzum, antes de la contracción, antes de que se invista. Pero es visible en él la condensación por la forma en que se conduce, por la forma en que actúa. Esto es lo que nos está diciendo, nos está explicando estas ideas, es lo que nos está explicando el Midrash cuando dice, de acuerdo a mis acciones, yo mismo soy llamado. Animamos, yo mismo, yo literalmente. Sharei ani, pues yo, como que Dios está diciendo, pues yo, que Moshe ani, como yo soy, es decir, como yo soy antes de que me invista en la midá específica, en esto, en la otra. Yo soy el mismo siempre. Pero, dice él, Dios como que le está diciendo a Moisés, le está diciendo, pero desde la perspectiva de mis acciones, ustedes pueden llamarme poderoso, Kale, o Elohim, o me pueden llamar Dios, o Havaye, o el Eterno, el Señor. Pero recuerden, siempre soy yo. Simple, sin definición, abstracto, con la abstracción más abstracta posible. Siempre soy yo. Pero esto no es así, no podemos darle ninguno de estos nombres ni ninguna de estas definiciones cuando no cuando no se inviste aún en sus cualidades divinas, en los no tiene ninguna forma de que podamos decir este es él, y no hay nada que se le aplique, porque de Lav Mikol Inum, pues ninguna de todas estas midois no es él mismo, para nada. Sección número 7. Por medio de esto se va a aclarar y se va a entender la pregunta conocida. Pues en el Sifrei, en el Midrash que mencionamos, dijeron los sabios al respecto del versículo, ¿quién es como Dios, nuestro Dios, en todos los momentos que lo llamamos a Él? Esto está en Devarim 4:7, en base a Devarim 4:7. El Sifri dice, el Av, a él, veló la midoisav, y no a sus cualidades, etc. Bimkomher, en otro lugar, dijeron nuestros sabios de bendita memoria. ¿Acaso que es posible apegarse, vincularse y apegarse a la presencia divina? Ella, sino que, sino que, esto es modo pregunta, dicen los sabios mismos, apégate a sus cualidades divinas. Hay una pregunta y una pregunta aquí y un signo de admiración. ¿Okay? ¿Qué es lo que están diciendo los sabios?
¿Cuánto tiempo tenemos? Nos queda un buen tiempo, llevamos de clase aproximadamente como 30 minutos, más o menos. Ok, entonces vamos a seguir. Sí, Va a iniciar una nueva idea y dice el siguiente. Hace una pregunta nuevamente. En el Midrash dice sobre el versículo de Barim 4, de Deuteronomio 4:7, el hable a él y no a sus cualidades divinas. Pero en otro lugar, los sabios dicen, ¿querés apegarte a la Shekhinah, a la presencia divina? Hidabek apégate a sus cualidades divinas. Acá tenemos una pregunta grande. Entonces se explica. Ahora, siendo que tenemos que separar entre dos tipos de mitzvot, hay un tipo de mitzvah. Acá, de nuevo, cada uno de los términos es exacto. Acá, la Torah está hablando de llamarlo a él, no está hablando de apegarse a él, que es distinto. Una cosa es cuando rezamos a él, otra cosa es el apego a él. De todas formas, aún es difícil escuchar el mamar, lo que dicen los sabios. Y hay otro. Al respecto de esto trae otra frase de los sabios que dicen lo siguiente. Debido a que el pueblo judío gritan y no son respondidos, gritan, claman a Dios, no se les responden, dice porque no saben dirigirse al nombre. Eso que dice. No saben dirigirse al nombre. Aparentemente hay una pregunta aquí. No es fácil. Que van, debido a que fuimos ordenados dirigirnos y clamarlo a él, llamarlo a él, es decir, a su esencia misma, que no puede ser captada en ninguna letra, en ninguna cualidad. Si es así, si es así, ¿qué importa si el pueblo judío no saben dirigir su llamado al nombre? No está diciendo qué nombre. Asimismo, el contexto se refiere al nombre de Hashem, generalmente el Shem Amfrash, el nombre específico, el de las 4 letras. Que los nombres, el tema de ellos es como están en las Sfiros, como están en las Sfirot, y sus cualidades, las cualidades de Dios, el nombre de Kel, etcétera, etcétera. Y esto está muy, 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 muy por debajo de la presencia de la esencia de Dios. Y ciertamente todo el pueblo judío, ellos hablan directamente a Dios. Como porque está escrito a él. Pero esto se va a entender con lo que estudiamos anteriormente. Pues hay una gran diferencia, dijimos, hay una gran diferencia entre las cualidades divinas y los nombres de Dios. Que las midot, que las cualidades, a pesar de que ya están completamente unidas a la esencia misma de Dios y por ende tienen el aspecto y son santas y tienen el aspecto divino de Dios, se le llama divinidad, Eloikus. Y de todas formas, de todas formas, no son la esencia misma de Dios. Sino que fueron emanadas de Dios y antes de ellos les procedió algo. Antes de ellos hubo alguna precedencia. ¿Por qué habla de que antes de ella hubo nada, hubo una precedencia? Literalmente dice nada, hubo nada. Porque enseña esta idea, tanto los cabalistas como los filósofos judíos hablan de ella, que a Dios no le precede nada. Antes de él no había nada.
Entonces, esta idea de nada les precede a las midot que fueron emanadas. Ahora, anteriormente nosotros acá aprendemos una novedad. Estamos aprendiendo una novedad. Anteriormente, en otras clases habíamos dicho que las midot son creadas. Desde esta perspectiva, estamos aprendiendo que las midot son emanadas. Hay una diferencia entre emanación y creación. Y eso es lo que estamos aprendiendo. De Kadmame Eder. Y les precedió algo antes a ella. Pero no así sus nombres, los nombres de él bendito sea. Pero no los nombres, porque los nombres están hablando de la esencia misma de Dios. Y a pesar de que estos nombres que hablan de la esencia de Dios mismo, literalmente, como él es antes de que se invista en las cualidades, en sus cualidades, que entonces no hay ningún nombre que hable de él, que se aplique a él y que pueda captarlo a él en una idea del corazón o en el pensamiento. Es decir, que se conoce su existencia, que hay una existencia, es decir, que se percibe su existencia, pero esta existencia no podemos comprenderla, no podemos captarla, no podemos comprenderla, no podemos comprender la esencia misma de él, Dios libre, no podemos. Y cita la frase del Zohar que dice, y ningún pensamiento, ninguna capacidad intelectual puede aprenderte, puede captar la esencia de Dios. Pero los nombres ciertamente hablan de la esencia misma de Dios, se refieren a la esencia misma de Dios, como Él se inviste en sus cualidades. Y entonces es llamado sabio y bondadoso, y guerrero, y juez, y misericordioso, etc. De todas formas, con todo y eso, él y su esencia es una esencia abstracta con la abstracción más alta posible. Y no hay ningún cambio en él realmente. Chas v'sholom. Dios libre. Y debido a que es así, lo que dijeron los sabios de bendita memoria, en el Sifri, en el Midrash, cuando dicen, Velole midoisav, que a él lo llamamos y no a sus cualidades, ellos quisieron decir que nosotros no llamamos a las midot mismas, a las cualidades mismas. Pues ellas no son Dios mismo, sino que son emanadas de Dios. Y tenemos prohibido, y tenemos prohibido rezarles, porque no tienen la capacidad de beneficiarnos. Puesto que son solamente vasijas, recipientes, herramientas. Como está escrito en Yeshaya 10:15, ¿acaso que el hacha se va a alabar a ella misma? Va a decir, miren lo que yo hago. El hacha por sí misma no puede hacer nada, no puede cortar. Incluso rezarles a las midot, a las cualidades divinas, que ellas activen las misericordias sobre nosotros delante de Dios, Dios mismo, lo tenemos prohibido. Y acá vamos a finalizar.
Y como escribió el Rambam Be'ikar HaChamish Shlei, en su quinto fundamento, She'asur lanu leshum emtsoim, lesumum emtsoim umelitzim, que tenemos prohibido poner intermediarios umelitzim y intermediarios, esa es la idea, y quienes lleven nuestras plegarias Beineinu ben Hashem esbarech, entre nosotros y Hashem mismo, bendito sea. Ela, sino que Sheyechavnu kol hamachshovis, que todos los pensamientos durante la plegaria sean dirigidas a Dios mismo, lenegdoi, veisrachakum mezuloso, y que alejar cualquier idea de dirigirse a cualquier cosa que no sea Él. Muchísimas gracias. Acá